caliente, al lado de la estufa, salir a jugar con la nieve. Ojalá todo fuera tan bonito como tú dices. Se está haciendo muy tarde. Seguro que el bus se ha parado por culpa de la ventisca. Tengo que llegar a casa, a trabajar. Tengo tanto que hacer. Se está haciendo muy de noche. Espera, ¿a trabajar en Nochebuena? Yo he venido a la vida real. ¿No deberías estar con tu familia? Debería, pero no sé, ya los veré mañana. Me obligan a ir a la comida de Navidad. ¿Pero no te encanta la Navidad? Es mi época favorita. ¿Cuántos años te crees que tengo? Unos 30, pero ¿acaso no crees en la magia de la Navidad? ¿Tú cuántos tienes? 8. La Navidad es una época bonita, donde nos rodeamos de nuestra familia y amigos y nos pasamos el día comiendo, cantando y bebiendo. La Navidad es más bien lo contrario. Es producto de las marcas para vender más. Además, me hacen perder el tiempo yendo a comprar regalos que no les gustarán y devolverán. Pero que no te guste la Navidad no es excusa para trabajar, en lugar de celebrarla. ¿Sabes? Algunos tenemos que trabajar para ganarnos la vida. ¿Puedo saber de dónde has salido, ya que tu vida es tan bonita? ¿De dónde eres? Lejos de aquí, muy lejos. ¿Y por qué no estás con tu familia, ya que es Nochebuena? Es una historia muy larga que no comprenderías. Ya. Bueno, a lo mejor, si voy andando, llego antes. ¿Te quieres venir o algo? Me encantaría, pero tengo muchas cosas que hacer. Feliz Navidad. Feliz Navidad. The street, trying to right or wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas now. Sí, espere, tome. Gracias. Ojalá hubiera más gente en el mundo como usted. Ah, y ¿qué desea uno? ¿Un billete de lotería? No hace falta, gracias. Claro que no hace falta, pero yo tengo 2, quédaselo, insisto, total tampoco los necesito. ¿Sí insiste? Espera. Es este te dará suerte, ya verás. Bueno, en fin, muchas gracias. Por casualidad no será el número 1, 2, 4, 5. Disculpe, ¿podría repetirlo? Sí, claro. 1, 2, 4, 5. Oh, Dios mío. ¡Sí, es ese! ¡Soy rico! Gracias. No sé cómo agradecérselo. Tome, la mitad del dinero será para usted. Pero ¿qué has hecho? Ahora nada de esto tiene sentido. No importa. El significado de la Navidad no está en el dinero. Está en la bondad de las personas. Y, bueno, en poder dormir todo el día. Bueno, por ahí viene mi... Chao, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Bueno, al menos tengo €1. ¿Qué? Papá, ya da igual si lo entiendes o no. Papá, escúchame, desde que mamá... Papá, adiós. Feliz Navidad.
casa. Bueno, ¿cómo voy a partir de ahora? Ya no. ¿Tienes frío? Ten. Escucha, yo tengo 2 hijos y lo son todo para mí. Si les pasara algo, no sé qué haría. Seguro que a tus padres también les pasa lo mismo. No, en todo caso sería mi padre. Mi madre murió. Lo siento. Mi padre parece haberlo olvidado por completo desde que murió. Escucha, no dudo que tu madre haya sido una persona maravillosa. Y sé que su pérdida no habrá sido fácil, pero seguro que querría que tu padre y tú rehicieseis vuestras vidas. Sí, ya era la mejor. Siempre me cantaban los días dos. Y bueno, ya nunca escucho esa música. Bueno, ya tampoco. Escucha, todos nos merecemos una oportunidad. Seguro que la novia de tu padre es una persona maravillosa. Bueno, ha llegado mi bus. No, quédatela. Ah, toma. Era para mis hijos, pero creo que te va a hacer más falta a ti. Yo me tengo que ir. Mamá. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all. Tú tienes un maletín. Seguro que tienes pinturas dentro de él. Pues sí, pero... ¡Tú eres pintor! Pues podrías pintarla. Disculpa, pero es que... Y así sí que podríamos llamar al concello, formar una chocolatada. Es que mis... Y que dé luz y color al pueblo. Mis pinturas son de óleo, no valen para madera. Lo siento. A ver. Esto sí fue para cualquiera. Señor, disculpe, pero es que tengo prisa. ¿Con quién vas a cenar en Navidad? Con mi perro. No hablemos de eso, ¿vale? Pues yo con mi trasí. Por lo menos ese cacho de madera no se come todo el cordero. ¡Ya sé! Podríamos cenar juntos.
si tú la arreglas, podríamos llamar al concello que haga una chocolatada y comer juntos, cenar juntos. ¿No estás consciente que por una chocolatada vendría todo el pueblo y hay miles de personas? Podríamos intentarlo. Mire, toma, tengo el número aquí de un psiquiatra. Yo no quiero ningún número. Quiero que me arregle la parada. Pero, ¿qué? ¡Píntela! Veré lo que puedo hacer. Mucho mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, ómnibus. O sea, ya vendré mañana. Mañana nos vemos. And it feel like Christmas at home. Hoy hace un año desde que te fuiste y no sé si me estarás escuchando, pero solo quiero que sepas que estés donde estés, yo nunca me voy a olvidar de ti. Y que aún recuerdo esta parada cuando me traías de pequeña para ir al cole y me ponías a estar muy mujer y me decías que era la mejor canción de la historia y te echo mucho de menos, mamá. Te echo muchísimo de menos. Si te lo decía, era porque lo era. ¡Mamá! Pero ¿cómo es posible tú? Te fuiste, papá. Cariño, he venido para despedirme de ti. No pude hacerlo antes, pero lo haré ahora. El cáncer me ha ayudado pronto. Y te mereces una despedida. No quiero más despedidas. Este año se está acabando y no he hecho nada. No he salido de casa, no he hablado con nadie, me he echado del trabajo, papá, estoy acabada. Yo ya me rindo, es que no quiero seguir sin ti. Esto ya no tiene sentido. Paula, eres una chica fuerte, preciosa y valiente. La vida es un tesoro. Vive. Recuerda, yo siempre te estaré cuidando. Papá. Paula, ese seguro. Ese seguro. Adiós. Por favor. Papá. Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all. ¿Qué hora es? Las 11:30. ¿Te conozco? Es que me suenas muchísimo y no sé de qué. Pero esa cara era aquí. Pero me cago en la leche. Hace 2 años en Valencia, puede ser, en el parque de atracción. Hace 2 años no fui a Valencia. El año pasado, en Gran Canaria, en la excursión de los camellos te mordió el cabello. Nunca fui a la cama.
Ayer en esta parada yo cogí esta, puede ser que te haya visto. No cogí esta parada. Hace 3 semanas, en la fiesta de Pelle, que tiré el vino. No conozco. ¿Cómo te llamas? Si podemos solucionar algo. Yago, ¿te suena? ¿Tú? Claudia. Dios, Claudia, con esta cara. Ni idea. En las fiestas del pueblo, claro, es que no me había dado cuenta, de verdad, sí. No tengo pueblo. El año pasado, de monitora en Entrimo, en la segunda quincena, y nos vimos en intercambio. No sé, ¿no? ¿Cómo se llaman tus padres? Así igual podemos. María y Antonio. No sé. ¿Los tuyos? María y José. María y José, con esa cara, Claudia. Es que no sé. Fuiste mi médica durante una semana, pero te tuviste que ir. ¿Trabajabas en el hospital? No, soy profesora. Ah, pero igual te vi algún día recogiendo a tu niño en el colegio. Sí, igual ha sido eso y... Lo dudo mucho. Soy estéril. Ah, pues, perdón. Lo siento. ¡En el campamento de Santa! Dios, ¿cómo no me había dado cuenta? Lo flipante fue cuando bajamos por el Pacífico con los trenes. Me acuerdo, Dios. cuando Santa nos dio los regalos. Ya, nada más llegar. ¿Y te acuerdas de aquel niño que se rompió la cabeza contra la mesa? Sí, me acuerdo muy bien. Era yo. Pues es que fue muy gracioso. Para mí no. Tengo miedo a las mesas. Bueno, aquel es mi autobús. Ah, bueno, encantado de volver a verte. Bueno, chao. Qué suerte que la haya vuelto a ver. Me gustaba. Ojalá fuese mi novia. Those Christmas nights light up the street, down where the sea and sailing. May all your troubles soon be gone. Oh, Christmas lights keep shining on. Those Christmas nights. Por fin voy a conocer a mis padres biológicos. Estoy tan emocionada. Van a ser las mejores navidades de mi vida. Esto va a ser increíble. Estoy completamente roto. La dirección estaba en el maldito móvil. Feliz Navidad. ¿Qué te pasa? Vale. Por fin tenía la oportunidad de conocer a mis padres. A mis padres, de verdad. Y ahora la he desperdiciado. Tengo el móvil roto. Pero por lo menos tienes una casa, una familia. Mucha gente no tiene ni esas. Tengo mucho frío. Gracias. ¿Por qué me ayudas? Ayudar a alguien en apuros. Bueno, hoy en día es difícil encontrar a alguien que quiera ayudarte sin pedirte nada a cambio. Yo solo tengo una sonrisa. Y ya sé cómo conseguirlo.
No creo que hayas. ¿Qué? ¿Pero funciona? No, hombre, ¿cómo no va a funcionar? ¿Para qué te voy a dar un móvil roto? ¿Una tontería? ¡Es magia! Está incluso mejor que antes. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo aprendemos? Sí. Las 11 Chao. No te vayas. ¿Qué señor tan raro? Muy simpático. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Oh, Dios mío. Pero tú te has visto. ¿Tienes algún problema? Yo no, pero tú sí. Espero que tengas el ticket de ese traje. Ah, ya lo entiendo. Es por el color, ¿verdad? Pues sí, es por el color. ¿Sabes? La gente como tú cree que el verdadero color es el rojo solo porque un señor salga vestido de rojo en un estúpido anuncio de televisión. Pues venga, lista. Pregúntale a un niño de qué color es Papá Noel. A ver qué te dice. Además, este traje va a la moda. Los niños son demasiado pequeños para saber de qué color es la Navidad. Es verdad. Y no sé, han crecido entre Coca-Colas y no saben. Un niño sabe perfectamente lo que es la Navidad. Y por cierto, la Coca-Cola está buenísima. No sé cómo puedes beber eso. Está asquerosa. Venga, lista. Dime una sola bebida de color verde. La trina de manzana. ¡Guau! Esa bebida es repulsiva. Tú sí que eres repulsivo. Vistiendo de rojo. Con lo bonito que es el verde. El verde es el color de la esperanza. El verde es el color del mundo. El verde es el color de los árboles. Y no podrías vivir sin árboles. Pues, sangre. El verde es el rojo es el color de la sangre. Y tampoco podrías vivir sin sangre. Además, el rojo es el color de mi corazón. Pues mi corazón es verde. ¿Qué está hecho de trina de manzana? Déjame en paz. No quiero que me hagas la fiesta. Tengo demasiados regalos esperando en casa. Regalos, regalos, regalos. Es que no sabes hablar de otra cosa. Pues, ¿qué es en toda la Navidad sino un árbol lleno de luces, luces de colores, un montón de regalos debajo del árbol y una gran mesa llena de marisco? Yo creo que la Navidad es estar con la familia. Contar todo lo que ha pasado a lo largo del año. Cantar villancicos. Y acurrucarse alrededor del fuego con las tías. Tú acurrúcate alrededor de tu chimenea, canta villancicos con tu familia, pero yo me quedo con mis luces de colores, mi árbol, mis regalos y mi marisco. Vale. Quítale a tu marisco, tu árbol y tus luces de colores, ¿sí? La familia. ¿Qué te queda? Pues supongo que mi árbol lleno de luces, de colores, mis regalos y mi mesa llena de marisco. Suena muy bien. Una gran mesa para ti solo. Un montón de comida que no vas a poder acabar. Y eso de abrir regalos tú solo parece divertido. Sí. Tienes razón. Que lo disfrutes. Ahí viene mi luz. Y mira por dónde. Es verde. Creo que me he enamorado.